introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Y, y comparto, ¿no? Segundo. Ahí está, ya nada más. A tener todo abierto. Digo, por si necesitan escribir algo en el chat. Pero bien, entonces, ya, bueno, como quedamos la clase pasada, entonces hoy iniciamos tal cual con la transformada, ¿no? Ya, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como le decía, bueno, ya cubrimos todos los requisitos que le podíamos pedir para que exista esto, ¿no? Ya luego nada más diremos que tiene las características, que es continuo en trozos, que es convergente, diferentes cosas, ¿no? De lo platicado la vez pasada, ¿no? Como les había comentado también, una de las herramientas más útiles para la solución de ecuaciones diferenciales son las transformadas integrales. Dentro de las transformadas integrales tenemos un montón de ejemplos. Uno de ellos es la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, en las transformadas, bueno, las transformadas integrales tienen la forma, se me lo pongo así nada más como f, ahorita hablamos de esta función, c de s igual al integral de alfa a beta de una cierta función sobre la que estamos aplicando, multiplicada por una, bueno, por una segunda función que vamos a llamarle k, que tiene como argumentos a s y a t. De t, ¿no? A la función, bueno, acá, de s, t, se le conoce el núcleo de la como el núcleo de la transformación. Y entonces, bueno, y estas, bueno, y alfa, beta definidas, ¿no? Estas pueden ser finitas, pueden ser infinitas, no, dependiendo de la transformación que se vayan a ocupar, pero bueno, en el problema siempre están definidas de antemano, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que es la transformación porque llevamos de f minúscula a f, ¿no? F mayúscula. Transformamos f como con parámetro t a f mayúscula con parámetro s, es lo que estamos haciendo, ¿no? Nada más no la queremos llevar. Dentro de estas transformaciones, la de Laplace, ¿no? Y básicamente lo que va a cambiar de una transformación, bueno, algunas características que tenga, pero el principal cambio va a ser el kernel, el kernel o el núcleo, ¿no? Depende de qué núcleo estemos manejando, va a ser la transformación. Como les decía, en caso más general, pensando, por ejemplo, en la de Fourier, es Laplace. Pero bueno, ahorita comentamos eso. Vamos a dar la definición una vez de la transformada de Laplace. Sea f de t definida con t mayor o igual que 0, ¿no? Supongamos que f satisface ciertas condiciones. Ahorita comentamos las
las condiciones, bueno, conforme vayamos resolviendo problemas, ahí vamos viendo algunas, ¿no? Satisface ciertas condiciones. La transformada de Laplace de f denotada por la, bueno, L como cursiva de f de t, que, digo, por simpleza también es más común, o es bastante común también, ponerla como f mayúscula de s. Conviene mucho esta notación porque queda claro que estamos utilizando como parámetro s en lugar del parámetro t que con el que iniciamos, ¿no? Y ahorita lo platicamos. Es... Le vuelvo a poner así. Igual a la integral de 0 a infinito, como habíamos dicho. Aquí podemos tomar una alfa igual a 0 y la beta sin problema que sea infinita, ¿no? Y tomamos que es e a la menos s por t, f de t. De t. Entonces, aquí lo único que necesitaríamos es que la integral converja. Y, bueno, se ve claramente que el núcleo está dado por este de aquí, ¿no? Por esta función, ¿no? Con ese puede ser un valor complejo. Ese no hay ningún problema. Puede ser un valor complejo, puede ser nada más la parte real. Para estas clases, así como lo estamos viendo, nos vamos a quedar de momento solamente trabajando con la parte real, pero como les decía, si nada más tomamos la parte compleja, bueno, la parte imaginaria, estaríamos yéndonos a la transformada de Fourier, y bueno, si tomáramos todo el número complejo como tal, pues tendríamos todo pues la transformada de Laplace en su totalidad, ¿no? Entonces, si se fijan, la transformada de Laplace, va a ser muy útil para resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes porque las soluciones generalmente siempre quedaban en términos de una exponencial. Y aquí estamos ya trabajando con una exponencial, bueno, a la menos st, ¿no? Entonces, déjenme lo pongo acá, bueno, acá, la transformada, ahí, útil, ya es constantes, ¿no? Siguiendo, ay, perdón, los siguientes pasos, ¿no? Y ahorita nada más se los voy a poner así y luego ya los vamos viendo en detalle. Entonces, los siguientes pasos, ¿no? Uno, usar la relación para formada de la ecuación, ¿no? Entonces, obviamente, lo que vamos a querer en algún punto, ahorita, bueno, yo creo que el viernes comenzaremos prácticamente con eso, queremos obtener la transformada de las derivadas. Todavía no sabemos cómo es la transformada, cómo se ve, pero vamos a querer hacer eso, ¿no? Y queremos también demostrar que en algún punto la transformada es lineal, porque yo tengo varias derivadas y este operador L cursiva lo quiero aplicar a cada uno de esos términos, ¿no? Entonces, primero, es eso, todavía no lo vemos, pero sería encontrar la transformada de la ecuación. El segundo paso, resolver
algebraica. Que digo, esto va a ser lo que nos simplifique la vida. Entonces empezamos con una ecuación diferencial y de alguna manera cuando apliquemos la transformación vamos a terminar resolviendo solamente una ecuación algebraica y nada más regresar a, bueno, aplicar. Inversa. Laplace, ¿no? Como les decía, bueno, en este curso no nos meteremos tanto en detalle para ver la transformada inversa, simplemente, pues si tengo esta forma en la transformada inversa, bueno, su contraparte va a ser como la tablita, la podemos ir haciendo el mapeo, ¿no? Pero si se fijan en el libro que les digo de, bueno, que les comentaba que les compartí de la serie Sham, ahí van a ver el segundo capítulo, si no mal recuerdo, que les dedican todo a la transformada inversa. Entonces, si pueden echarle un ojo, también para ver un poquito más de formalismo. Hay unas cosas que les digo que sí necesitan mucho más de variable compleja, pero seguro que varias cosillas de ahí ya las pueden entender, ¿no? Entonces, esa sería la metodología, ¿no? Entonces, obviamente vamos a enfocarnos el día de hoy en ver este primer punto, ¿no? Entonces, queremos ver cómo encontrar las transformaciones de Laplace que no hemos visto, ¿no? Queremos encontrar las transformaciones de Laplace que ya sabemos que necesitamos hacer esa integral, de alguna manera, pero todavía no demostramos que la integral exista, ¿no? Digo, yo puedo sacar esa integral, pero tenemos que ver que la integral exista como tal, ¿no? O la transformación exista como tal. Para lo cual, déjenme, pongo un último teorema, digo, un último teorema antes de pasar a los problemas, donde básicamente nada más queremos tener un criterio para que exista, ¿no? Ya definimos cuando son continuas en trozos, que es lo que le estamos pidiendo a f chiquita, que sea, bueno, definimos el criterio para que sea una integral impropia, convergente o divergente, que podemos hacer por comparación. Entonces ya nada más ahorita ver cuando existe la transformada como tal, ¿no? De esa integral que puse, ¿no? Entonces supongamos que f chiquita es continua en trozos, ¿no? En sí, en el intervalo 0 menor igual que t menor igual que a. Pero definimos la transformación siempre definida a partir del 0, entonces nada más pedimos que sea de 0 hasta un cierto valor a cualquiera, ¿no? Entonces, para cualquiera. Entonces vamos a ver por qué le pedimos luego que sea positiva, unos criterios que veremos. Entonces le pedimos primero que sea esto, nada más que sea contenido en trozos en ese intervalo. Y le pedimos también que sea acotada, ¿no? Entonces vamos a definir que el valor absoluto de la función f chiquita sea menor o igual que una cierta constante para generalizarlo, multiplicada por e a la alfa por t. Cuando t es mayor o igual que m. Así como hicimos el lunes, no queremos poner el mismo valor, ¿no? Yo sé que está definido en todo el intervalo a, pero quiero que exista un valor diferente de m a partir del cual la función siempre vaya por abajo, ¿no? De manera que yo sé que, bueno, le puedo decir que es de orden exponencial, como habíamos dicho, ¿no? Porque nunca va a crecer más rápido o va a ir siempre por abajo del exponencial, ¿no? En ese contexto, ¿no? Aquí con K y alfa, números reales cualquiera, ¿no? Entonces, la transformada existe para S mayor que A.
Así nada más, ¿no? Lo ponemos ahorita, es el criterio. Ya sabemos cómo está definida, entonces ya no vuelvo a escribir la integral, ¿no? Entonces, para demostrar el teorema, debemos mostrar que la integral existe para S mayor que, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, podemos dividir la integral como, pues van a tener la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t f de t de t es igual a la integral de 0 a m de e a la menos st f de t más la integral de m, un valor cualquiera, m a infinito de e a la menos s por t f de t. Bien, entonces ya con esto es más sencillo trabajar porque, por ejemplo, esta primera integral por definición existe y ahí es convergente, ¿no? Entre, como sé que la función es continua, yo sé que cualquier integral existe cuando una función continua y esto, bueno, se podría calcular para dos valores reales como tal, ¿no? 0 y m. Entonces, esa no hay problema. Basta entonces que demostremos esta segunda integral para demostrar. Oh, la segunda. Tomemos que ya está la integral definida de m a infinito, ¿no? Entonces yo sé que para una t mayor que m se va a cumplir esto de acá. Entonces yo sé que e a la menos st por f de t a lo absoluto es menor o igual que e a la menos s por t de esto de acá, ¿no? O sea, que me queda acá e a la alfa por t. O, bueno, déjenme lo pongo a la a por t, ¿no? Nada más para ser concretos con esta notación, ¿no? Que yo necesito la a minúscula. Eso es una constante nada más. A por t, ¿no? Entonces, esto es igual a k por la exponencial de a menos s por t. Y por el problema que resolvimos la clase pasada, oye, sabíamos que existía, la integral existía, ¿sí? Teníamos esa c que era menor que 0, ¿no? Es lo que le habíamos pedido, ¿no? Para que sea convergente la función. Entonces aquí podemos tomar que a menos c sea igual a c, a menos s, perdón, que c sea igual a menos s, que queremos que sea entonces menor que 0. Entonces, a menos s es menor que 0 y esto implica que la integral va a existir para a menor que s o s mayor que a. Es lo que le pedíamos, ¿no? Lo que queríamos demostrar con esto de acá.
Entonces ya sabemos, ¿no? Que para esta integral definida de esta manera siempre va a ser convergente cuando se cumpla este criterio, ¿no? Es de las cosas que queríamos asegurar, ¿no? Y entonces ahora sí, ya podemos empezar a sacar las diferentes transformaciones sabiendo que siempre se cumple este criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, sea f de t igual a 1 con t mayor o igual que 0, ¿no? Eso es lo criterio que vamos a pedir ahora, ¿no? Necesitamos que fuera t mayor que un cierto valor, tomamos el valor de 0, ¿no? Entonces, como vimos, la transformada de Laplace de 1, en este caso, está definida por la integral de 0 a infinito de nada más e a la menos s por t de t. Entonces, esto es igual a al límite, cuando a tiende a infinito, el integral de 0 a de e a la menos s por t de t, ¿no? Ya podemos hacer la integral. Sabemos cómo este me va a sacar un menos s, bueno, s dividiendo. Entonces me va a quedar menos el límite cuando a tiende a infinito de e a la menos st entre s, ya dejé el signo afuera, de 0 a a. Y si se fijan, bueno, ya para terminar, aquí tomo que e a la, bueno, sustituyendo el límite, me queda e a la menos a por t. Cuando a tiende a infinito, esto se me hace 0 y se va, ¿no? Luego tengo menos el límite de e a la 0 sobre s. E a la 0 es 1, entonces nada más me queda menos 1 entre s. Con este menos nada más me va a quedar entonces 1 entre s. Entonces la transformada de Laplace de la constante 1 es 1 sobre s. Y así, ¿no? Son las que pueden ir viendo en las tablas, ¿no? Nada más vamos a sacar unas cuantas como para ver cómo se comportan y ya nos vamos al que sigue, ¿no? Veamos otro ejemplo. Sea f de t igual a e a la a por t, ¿no? Entonces, la transformada de la exponencial con esa a, ¿no? Igual, le pedimos que sea con t mayor o igual que 0, ¿no? Para que sepamos que existe la integral como tal, ¿no? Entonces, nuevamente, la transformada de Laplace, en este caso, e a la a por t, es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s por t por e a la a por t de t. Y esto es igual ya podemos, bueno, podemos asociar y hacer lo del límite, ¿no? Entonces igual al límite cuando a tiende a infinito de la integral de 0 a de e a la, déjenme lo pongo aquí nada más para mantener una notación que es más común. Le voy a poner como menos s menos a. Por t de t, ¿no? Así sería como la pondría, ¿no? Entonces, esto integrando, lo voy a poner ya acá. Esto sería igual a el... Si se fijan, va a salir este signo menos otra vez, ¿no? Entonces ya de una vez lo voy a sacar. Entonces me va a quedar menos el límite cuando a tiende a infinito de e la menos s menos a por t entre s menos a. Entonces, de 0 a y ya, ¿no? Pues aquí, si lo aplicamos cuando a tiende a infinito, bueno, a menos infinito,
Entonces, esto se me hace 0, se vuelve a cancelar el primer término en A mayúscula, ¿no? Sería menos cuando t es 0, ¿no? Entonces, que me quedaría esto 1, y entonces nada más me queda aquí que la transformada de e a, bueno, el exponencial de at es igual a 1 entre s menos a. Con, como ya vimos, s mayor que a. Para asegurar que exista, ¿no? Entonces ya tenemos dos transformaciones. Vamos a ver, bueno, vamos a ver dos más, nada más porque es importante dentro de las aplicaciones que les digo de los sistemas, sí, los sistemas que estaba pensando ahorita en un libro, hay un libro que se llama bueno, de autor Oppenheimer o algo así, que se llama sistemas, señales y sistemas, que por ahí lo tengo, pero bueno, señales y sistemas, y ese pueden ver todo este tratamiento que hacen para los sistemas como tal, ¿no? Modelarlos. Entonces, otro, tomemos que f de t es igual a 1, si tengo que 0 menor que t, bueno, menor igual que t, menor estricto que 1, vamos a ponerle que sea una constante k para t igual con 1 y que valga 0 para t mayor estricto que 1. Lo que tenemos aquí entonces es una función chistoso, pero es como una función escalón, ¿no? O aquí, nomás. Los ejes. Entonces vale 1 entre 0 y 1. Aquí tengo un huequito y luego vale 0, ¿no? Es básicamente lo que tengo, ¿no? Podríamos pensar en un escalón. Aquí podría tomar que fuera menor estricto, digo, sí, menor igual, perdón, menor igual que 1 para considerar este punto. Pero quiero hacerlo de forma general para que se vea que no importa cuánto vale en el punto extremo. Básicamente nada, estaríamos considerando lo que está en el escalón, ¿no? Como era de esperarse, ¿no? Y es lo que les decía. Esto es lo que se conoce como respuesta escalón, ¿no? Que van a ver que en la mayoría de los libros lo trabajan. También podemos tener respuesta al impulso, que le digo nada más cuando tenemos una espiga o una delta de Dirac. Supongo que también habrán ustedes visto cómo se define una delta de Dirac. Bueno, si no, para que lo chequen, o una delta de Kronecker, ¿no? Son las dos deltas diferentes que tenemos, ¿no? Pero bueno, rápidamente déjenme pongo esto. Entonces, en este caso, la transformada de f de t es igual. Yo aquí tendría, si quieren, que poner toda la integral, pero se ve, ¿no? Que yo podría entonces abrirla, integral de 0 a 1, la integral en 1, que ya sabemos que la integral en un punto va a ser 0, y luego la integral de para t mayores que 1, ¿no? Que como tengo f igual a 0, entonces se me va. Entonces, esta directamente me va a quedar la integral de 0 a 1 de e, y esto vale 1 además, ¿no? Entonces sería menos s por t de t. Y ya, ¿no? Entonces dependería de la longitud, bueno, déjenme lo escribo. Esto de aquí entonces me va a quedar como, bueno, ya sé que me va a quedar un signo menos cuando haga esta integral, me va a quedar menos e a la st entre s. Entonces déjenme nada más intercambio los límites de integración para que ya se quede compensado. Entonces me quedaría esto, es que es 1 menos e a la menos s entre s, ¿no? Esa sería la respuesta a este escalón, ¿no? Ya depende del escalón como tal, ¿no? Y bueno, dependería también de la longitud y del tamaño, ¿no? Pero como sea, ya tenemos la respuesta. Déjenme hago ahora sí un último problema y ya los demás los pueden ver en las tablas, porque está interesante, ¿no? Tomemos f de t igual al seno de a por t, con t mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, implica la transformada de Laplace de seno
de A por T es igual a la integral de 0 a infinito. Aquí se ve que pues vamos a llegar a una ecuación, a una integral que ya conocíamos, ¿no? Que ya hemos resuelto de algún estilo en Mate 1. E a la menos st por el seno de A por T de T, ¿no? Se ve, digo, de lo que ya recordamos, que se va a tener que aplicar integración por partes 2 veces, ¿verdad? Y que luego la podemos despejar. Entonces vamos a ir resolviendo. Entonces, esto implica, digo, ya nada más para ponerla bien como, por la que es una integral impropia, que la transforma, voy a poner f para que no me tarde tanto, igual límite, cuando a tiende a infinito, de la integral de 0 a de e a la menos st seno de A por T de T. Aquí, bueno, hay que aplicar por primera vez integración por partes. Se ve que aquí no pasa nada. Puedo tomar como u igual a e a la st o como u igual a seno de A por T. En realidad, no hay ninguna que se me complique mucho si la integro, ¿no? Entonces podemos tomar cualquiera, ¿no? Vamos a tomar que u es igual a e a la menos s por t, db es igual a seno de A por t, y entonces aquí du es igual a menos se a la menos s por t, y b menos, ¿verdad? Aquí me queda un signo menos coseno de A por t entre a. Esto es igual al límite, cuando a tiende a infinito, de u por b, sí, e a la menos st coseno de A por T. De hecho, aquí va un signo menos. Entre A. Menos la integral de B de 1. Ah, de hecho, aquí puedo sacar un S entre A, ¿no? S entre A por E a la menos ST coseno de A por T. Ajá. De 0 a. De hecho, aquí me quedaría de 0 a, ¿verdad? Si fijan este primer límite, pues no hay mucho problema. Si yo saco E, bueno, si aplico el evaluar, va a quedar E a la menos S por A, coseno de, bueno, lo que sea, no importa. Cuando aplique el límite, me va a quedar que E tiende a 0, ¿verdad? Entonces, esto se me va a ir en el límite superior. Luego, en el límite inferior, sí me va a quedar E a la 0 es 1, coseno de 0 es 1, y entonces nada más me va a quedar menos 1 entre A, ¿no? Ese entonces sería el que podría ir yo tomando. Pero déjenme lo dejo hasta ahí, pensando en que más bien quiero hacer esta integral. Entonces, esta integral yo la puedo tomar también como u igual a e a la menos s por t, de b igual a coseno de a por t, de u es igual a menos s e a la menos s por t, b es igual a menos, no, aquí sería más, ¿no? Es seno de at entre a, ¿no? Entonces, esto es igual a, otra vez. Bueno, ya déjenme, ahora sí aplico este primer límite, y entonces esto de aquí me va a quedar 1 entre a, este menos con el menos del límite de acá, va a quedar 1 entre a menos el límite cuando a tiende a infinito de esta integral, ¿no? Entonces me va a quedar S entre a que multiplica a u por b. Entonces e a la menos st seno de at entre a evaluado de 0 a, que este también está interesante, porque si se fijan, si yo aplico el límite, otra vez cuando a tiende a infinito, esto se me hace 0, entonces en el límite de arriba no existe.
Pero en el límite de abajo, seno de 0 es 0. Entonces, este valor completo se me va a hacer 0, ¿no? Menos la integral de b de 1. Entonces, aquí sí, este menos con este menos se me hace más. Más la integral 0 a a de b de 1. Ah, aquí me va a quedar otro c, s entre a, e a la menos st, seno de a por t de t, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Déjenme nada más, lo cierro bien el paréntesis. Entonces, esto de aquí se me hace 0, ya dijimos por qué. Entonces, nada más me va a quedar esta parte de aquí, déjenme lo pongo todo junto. Entonces, voy a tener que la transformada de la función. De hecho, más fácil, ¿no? Para que no esté escribiendo todo esto. Ya déjenme utilizo la F mayúscula de S. Es igual a 1 entre A. Este menos con este A. Este quedó positivo. Sí, ¿verdad? Quedó positivo. Entonces me va a quedar menos S cuadrada entre A cuadrada por esta integral. Pero esta integral es esta integral original de acá. Entonces yo lo podría poner como que multiplica a f de s. Y ya, ¿no? Entonces esto lo puedo reescribir. Como lo paso esto sumando, me va a quedar entonces f de s que multiplica a 1 más s cuadrada entre a cuadrada. Y esto es igual a 1 entre a. Esto de aquí también lo voy a poner aquí en chiquito, lo podemos ver como a cuadrada más s cuadrada entre a cuadrada, ¿no? Entonces, si esto me lo llevo dividiendo, entonces esto implica que f, o sea, la transformada de Laplace del seno de a por t es igual a, me quedaría esto dividiendo, hago regla del sándwich, entonces nada más me va a quedar un a arriba entre s cuadrada más a cuadrada. Esa sería mi transformada de Laplace para s. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos un par de transformadas, ya podemos aplicar, podemos sacar varias, como están en la tabla, ya se las dejo hasta ahí para la cheque. Lo que ahora nos interesaría es ver, como les decía, la parte de la linealidad. Entonces, ahora supongamos que tenemos dos funciones, ¿no? Que f1 y f2 son dos funciones con transformada de Laplace para S mayor que A1 y S mayor que A2, ¿no? Cada una es una transformada y sabemos que entonces cada una tiene que tener un intervalo en donde se cumple, ¿no? Entonces, bueno, obviamente respectivamente, ¿no? Respectivamente. Bien, entonces, de esto, por lo tanto, para un S mayor que el máximo de A1, si se cumple a partir de un valor, se cumple ya para cualquier valor, ¿no? Entonces puedo tomar el máximo de esos dos y yo puedo definir, entonces, transformada de Laplace de C1F1 de t más C2F2 de t a ser igual
a integral de 0, aplicando tal cual la transformada de Laplace, el de 0 a infinito, de e a la menos s por t, que multiplica a todo eso de ahí, ¿no? Entonces, C1, F1, déjenme, le quito el argumento, digo que es importante porque con respecto a quién estamos haciendo la integral, pero para que sea más rápido. Más C2, F2, de t, ¿no? Entonces, esto lo podemos escribir como C1 por la integral de 0 a infinito de e a la menos st f1 más C2 por la integral de 0 a infinito de e a la menos st f2. Ay, aquí me faltó el dt, ¿no? dt. Entonces, esto es igual a C1 por la transformada de Laplace de F1 de t más C2 por la transformada de Laplace. Entonces se ve que es un operador lineal, ¿no? Que es lo que esperaríamos porque, bueno, ya sabíamos que la integral es un operador lineal. Entonces es algo muy bueno porque, por ejemplo, con los casos pasados ya habíamos resuelto para funciones por separado y entonces ahora lo podemos aplicar, por ejemplo, para una combinación lineal de funciones. Entonces podemos resolver problemas un poquito más complejos. Déjenme ya para terminar. Bueno, no, me quedan 10 minutitos. Dejen rápido, lo escribo aquí. Entonces, determinen la transformada de chico e a la menos 2t menos 3 seno de 4t, ¿no? Con t mayor o igual que 0. Entonces, en este caso, pues ya ni siquiera tenemos que hacer las operaciones, ¿no? Ya calculamos para la exponencial, calculamos por el seno en el caso pasado, y entonces podemos aplicar por linealidad la transformada de f de t es igual a 5 veces la transformada de a la menos 2t menos 3 veces la transformada del seno de 4t. Entonces, esto es igual, nada más como para regresar a este de aquí, ¿no? Aplicamos entonces esta, la transformada de E a la AT, me quedaría S menos A, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que A es igual a menos 2, entonces esto me va a quedar como 5 entre S más 2. Menos 3 veces la transformada del seno. Déjenmelo reviso, ¿dónde quedó el seno? Pues esta de acá. Aquí la tenemos luego, ¿no? Entonces, aquí tengo el A, que es en este caso 4, entonces me va a quedar menos 3 por 4, 12, entre S cuadrada, A cuadrado vuelve a ser 4, entonces me va a quedar S cuadrada más 16. Con S mayor que 0. Entonces, esa sería la idea, ¿no? De momento, si quisiéramos sacar las transformadas de algo, pues directamente irnos a las tablas, ¿no? Pero sabemos de dónde vienen las tablas. Digo, no es que las querramos utilizar, en algunas ocasiones son útiles, pero que siempre sepamos de dónde viene la tabla, ¿no? Y lo mismo sería para el caso de regreso, ¿no? Si yo, por ejemplo, obtengo una solución, ya veremos cómo llegamos a esa solución, que tengo 5 entre S más 2, pues nos vamos a la tabla, ¿no? A ver cuál de las ecuaciones se parecen, o de las transformadas se parecen a una ecuación de dónde viene, ¿no? Y entonces de aquí ya podemos ver, esto de aquí, este primer término viene de
una que se parece como al E a la menos 2t, ¿no? Y esa sería como, de momento, cómo vamos a ir trabajándolas, ¿no? Nada más fijándonos de dónde viene, ¿no? Entonces, ya nada más como tarea moral les pongo aquí un problema y nada, defino, o sea, sin hacer problemas, defino la transformada gamma y ya mañana, no, perdón, el viernes la vemos, ¿no? Porque lo que es interesante es ver la transformada gamma de un medio, ¿no? Como ya verán, ¿no? Es igual, y si no, si quieren, igual pueden irle revisando la transformación. Digo, la definición es interesante porque, bueno, por varias cosillas ahí. Tenemos que resolver un integral doble y entonces recuperamos un poquito de lo que se vio en Mate 3. Bueno, entonces nada más, como les decía, tarea moral, si pueden hacerla, si no, igual, si les interesa, la podemos hacer aquí. Encontrar la transformada de f de t igual al coseno hiperbólico de b por t. Entonces, obviamente, en este caso, lo que conviene es regresarlo a las exponenciales. Recordando que coseno hiperbólico de b por t es igual a e a la bt más e a la menos bt entre 2. Entonces, inténtenlo resolver. Pues ya se ve aquí claramente que van a resolver dos sumas por ahí con la transformada de Laplace. Y bueno, a ver si pueden llegar, ¿no? Les digo, si les interesa, lo podemos revisar. Igual lo pueden ver en las tablas, ¿no? Nada como para ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas de ahorita sí nada más cómo calcular la transformada, que de alguna manera creo que no lo mencionó o lo mencioné en la clase pasada, estamos llevando del espacio t, por eso es que se utiliza el parámetro t, al espacio de Laplace, donde aquí tenemos todo en términos de S. Esos espacios de Laplace tienen un montón de propiedades. El parámetro t, ese te digo, es ahorita lo que podemos llevar al espacio de Laplace. Como cuando tú estabas trabajando en cartesianas y te lo llevabas al espacio de las polares. Como tal, nada más es el cambio de espacio, como no quiero decir coordenadas, sino es un cambio de espacio. Lo llevamos a uno u otro. Entonces, en lugar de tener t, tienes tu s, ¿no? Y el s, es que el s también depende de la aplicación, es lo que vas a, cómo lo podrías interpretar. Es bastante complejo la interpretación. Hace unos años estaba trabajando con no sé si han visto cómo funcionan las resonancias magnéticas, que lo llevamos, las señales que obtenemos al espacio de Laplace y se trabajan allá, ¿no? Al espacio fase, al espacio K. Y entonces, bueno, la tesis de una chica era cómo hacía la interpretación en este espacio, ¿no? Entonces, de hecho, todo eso fue su tesis de maestría. Entonces, sí es complicado, ¿no? Pero ahorita nos podemos quedar eso, ¿no? Nada más como que nos lo llevamos de un espacio a otro y esa es con lo que vamos a trabajar y luego lo regresamos al espacio, a T, ¿no? Exactamente, como cuando hacemos también la sustitución en integrales, la U como tal, cuando hacemos una sustitución simple, pues una interpretación, pues sí se le podría dar, pero habría que ver el problema, ¿no? De momento nada más quedemos con ese, que la S es el parámetro que vamos a mover ahora, ¿no? En ese otro espacio con características especiales, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay alguna otra duda? Sí, Eduardo, sí quedó más o menos, digo que no contesté mucho de qué es ese, ¿no? Pero esa es la razón, ¿no? De que va variando la definición de ese. Sí, sí, bueno. Bien, entonces, si no hay más dudas, déjenme, como les decía, nada más rápido, pongo la definición de la función gamma y ya la empezamos a trabajar, ¿no? Encontrar quién es gamma de uno, quién es gamma de un medio, que les digo que es interesante la demostración, y quiénes son los diferentes valores de gamma, ¿no? Entonces, función gamma. Ahí. Pero también hay otra función beta, si quieren irla, que se define en términos de la función gamma. Les interesa igual, la próxima vez sí les comparto el ArcScreen, que nada más luego se los he quitado, pero no les comparto nada. Que ahí viene bastante clara cómo se define la función beta, ¿no? Entonces,
esta función se nota como la gamma mayúscula, así, como parámetro, ahora una P. Y se define como, déjenme pongo esta definición y luego ya cuando hagamos cuando veamos de dónde sale, se quedará más claro, ¿no? Yo pongo la función gamma, pero en lugar de ponerla de P, voy a ponerle de P más 1. Este es el parámetro, o sea, yo se lo estoy aplicando a cualquier P, puede tener cualquier valor. De hecho, es lo que vamos a ver después, qué valores puede tener P. Entonces, nada más le estoy aplicando a uno más, ¿no? Y esta función gamma de P más 1 la voy a definir como la integral de 0 a infinito de E a la menos X por X a la P de X. Observen que la integral converge cuando X tiende a infinito, ¿no? Es algo de lo que ya habíamos estado platicando la vez pasada, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, que la exponencial siempre va a hacerse chiquita más rápida que lo que pueda crecer X a la P. Entonces, eso me hace que cuando X crece mucho, esto sigue siendo convergente. Cuando, para todo P, aquí. Para todo P. Sin embargo, para P menor que 0, es divergente. En X igual a 0, ¿no? Y eso también se ve claro, ¿no? Creo que si tomamos que P es negativo, aquí tendría X a la menos algo, y entonces tengo como 1 entre X, ¿no? Y entonces cuando se acerque a 0, esto se va a hacer divergente, ¿no? Bueno, creo que no hay más que ponerle aquí. Ya, sí. Y es posible. Entonces se los voy a dejar así, ya después si quieren lo discutimos ahorita, más que nada por el tiempo. Entonces, se puede mostrar que la integral converge en X igual a 0 si P es mayor que menos 1. Así, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. O sea, me va a interesar de momento, por ejemplo, y es con lo que voy a estar trabajando más que nada, con los P mayores que 0, ¿no? Vamos a ver cómo se puede definir esta integral. Y digo, nada más, por ejemplo, para la siguiente clase, demostremos que la función gamma de P más 1 es igual a P por la función gamma de P. Este va a ser también una demostración interesante, porque se ve que es algo como recursivo, ¿no? O sea, para calcular la función gamma de P más 1 requiero de P. Para la función P, obviamente, entonces parece ser que voy a requerir de P menos 1. Y así me puedo seguir hasta la función gamma de 1, que ya llegaremos a ella, ¿no? Y entonces, de aquí, digo, ya lo veremos con calma también en la siguiente clase, lo que voy a obtener es una definición más general del factorial. El factorial lo teníamos definido para valores enteros, ¿no? Tenemos para 1, el factorial de 1, el factorial de 2, de 3 y así. Pero esto de aquí, por la definición que se ve que va a salir, voy a poder definir un factorial de un número fraccionario, que está bastante interesante.
Y bueno, ya lo veríamos que P puede tomar cualquier valor. Lo hacemos primero para naturales y luego lo hacemos para cualquier valor, hasta números negativos. Si quieren, en este caso, por ejemplo, quería ponerles también una tabla de la transformada de las funciones gamma, pero básicamente ponen numeritos las tablas que encontré la mayoría, ¿no? Pero échenle un ojo a la wiki. En la wiki viene una tabla chiquita que no se me hizo como que suficientemente grande como para compartirla, pero échenle un ojo. Y ahí vienen valores de algunos valores para un medio, que le digo que sí lo vamos a hacer, para 3 medios, para -3 medios, y entonces podemos ver cómo calcular esas funciones gamma, que es lo que vamos a hacer. Nos vamos a quedar hasta ahí, nada, definir algunos valores de la función gamma para que sepamos que existe, y luego ya en algún momento la podremos ocupar cuando ya estemos resolviendo, ¿no? Porque me interesa que ahora sí, el próximo viernes, después de hacer estas definiciones, nos vayamos a resolver problemas con condiciones iniciales de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ya para que veamos cómo se resuelven estas ecuaciones algebraicas, que es lo que nos faltaría. Nos quedamos ahorita en el punto 1 que les dije. Vamos a resolver el punto 2 y de una vez el punto 3, que les digo que ese va a ser más con tablas que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, si no hay, ahora sí dudas, digo, aquí fue muy pequeñito lo de la función gamma, pero si no hay dudas de lo que vimos el día de hoy, entonces pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo viernes, que oficialmente sería el último día de clase. ¿Ninguna duda? Sale. De nada. Hasta luego. Sale, nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos.